noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Como lo prometido es deuda, ayer, o fue antes de ayer, os puse dentro de la pestaña de comunidad de mi canal que iba a empezar un ciclo de las películas de James Bond, empezando por 007, Agente 007 contra el Doctor No, que fue el título con que se estrenó aquí la primera película de 1962 protagonizada por Sean Connery. Pero lo que vamos a enfocar este nuevo ciclo, esta nueva sección dentro del canal, va a ser precisamente a comentar los entresijos, además de la película, los entresijos que dieron pie precisamente a la contratación de todos y de cada uno de los personajes que dieron pie, mejor dicho, que interpretaron al personaje con licencia para matar. Es decir, Sean Connery en Doctor No o Agente 007 contra el Doctor No. Luego vino posteriormente George Lazenby en 007, Al servicio secreto de su majestad, una película bastante notable, muy infravalorada a día de hoy. Luego tuvimos posteriormente a Roger Moore en Vive y deja morir, Vive y deja morir, sí, precisamente, en 1973. Luego tuvimos a Timothy Dalton, que su primera película fue 007 Alta Tensión, que sinceramente yo no la encuentro una gran película. Por eso la que voy a comentar fue la segunda que hizo en 1989, Licencia para matar. Muy parecida, y además cuando la comente, veréis las influencias que tuvo, además de la serie de Corrupción en Miami. En 1995 vino luego Pierce Brosnan, el exagente Remington Steele, que si no sabéis quién es Remington Steele, lo podéis buscar perfectamente en Google. Era una serie maravillosa en la que hacía de detective, en una película llamada GoldenEye, una de las mejores, sinceramente, de la serie. Y por último hemos tenido pues a Daniel Craig, en la que yo considero que es su obra maestra, o la obra maestra de las películas de James Bond, que es Casino Royale, que ya la tenéis comentada de aquí desde hace ya tiempo. Pero para hablar del proceso de creación de todo lo que es la saga de 007, hay que remontarnos al año 1958. Vosotros sabéis que todas las novelas, que las que están adaptadas a las películas, las escribió Ian Fleming, un escritor muy reputado, británico, además un auténtico caballero con una gran cultura. Así lo atestiguó y así lo dijo Ursula Andress, la protagonista del Doctor No, como ahora os comentaré. Y además que al principio estaba muy reticente en que sus novelas fueran realmente adaptadas a un cine. Pero no a un cine de gran presupuesto tipo Hollywood, sino un cine británico más tirando casi, incluso a ser serie B, no a ser una gran producción. Ya que Doctor No, como la vamos a llamar a partir de ahora en vez de Agente 007 contra el Doctor No, costó en su día $1 millón. $1 millón en 1962 era un gran presupuesto. Pero no era absolutamente nada comparado con el presupuesto que tuvo Cleopatra, que fueron $45 millones prácticamente 3 años después. Por lo tanto, se puede considerar al Doctor No una película prácticamente de serie B. Pero el vuelco que le dio esta película al cine de acción británico, y ya no solo por su influencia, sino por la influencia luego al cine hollywoodiense, es perfectamente comparable al vuelco que le dio la Hammer, la productora Hammer, de películas de terror y de cine fantástico al género de terror en sí mismo. Es decir, los británicos han sido, bajo mi punto de vista, ya no solo los que han cambiado el curso de la historia del cine fantástico, el cine de terror, sino también del cine de acción, ya que 007 contra el Doctor No supone una película que en su momento fue una gran sorpresa por su alta dosis de violencia, una sorpresa por sus altas dosis de sexo, no explícito, evidentemente, una trama de espionaje, una película de acción, una película de aventuras, extraordinariamente filmada, en un Technicolor maravilloso, en el que prácticamente se puede decir que cada fotograma es como si fuera una postal. Estableció Jamaica como uno de los lugares preferidos para la gente 007 en la gran mayoría de las películas. Pero hablar de 007, de Ian Fleming, o del ciclo de películas de 007 es hablar de muchísimos nombres que además fueron capitales a la hora de sacar un proyecto que en un principio iba a ser complicadísimo y que tenía todas las papeletas para no salir. Hablar de 007, Agente 007 contra el Doctor No, supone hablar, por ejemplo, no solo de Ian Fleming, sino de dos nombres realmente importantes, que son Cubby Broccoli
y Harry Saltzman. Y diréis, bueno, ¿quiénes son estos señores? Cubby Broccoli era el productor, dueño de una productora, la United Artists y la Eon Productions, mejor dicho, la Eon Productions, perteneciente a la United Artists, que era una filial de la Metro-Goldwyn-Mayer, que vio en las novelas de Ian Fleming un potencial para sacar de ahí una serie de películas de espionaje de acción de serie B. Pero cuando este proyecto se lo comentó a Ian Fleming, pues Ian Fleming, siendo con su flema británica evidentemente tan sumamente sofisticado, dijo que ni en sueños él le gustaría ver convertido a su personaje, a su criatura, a James Bond, en una especie como de policía hollywoodiense o británico, ya os digo, acostándose con mujeres, repartiendo mamporros, etc. Pero Cubby Broccoli sabía que Ian Fleming no tenía los derechos de las novelas, de sus propias novelas, sino que se los había vendido a otro productor llamado Harry Saltzman. Pero Harry Saltzman desde un primer momento también se mostró un poco reacio a lo cual fue el proyecto del Doctor No, ya que lo que querían realmente era el beneplácito, y digamos como el visto bueno de Ian Fleming, del creador original, para la creación de sus películas. Pero en varias reuniones que tuvieron tanto Harry Saltzman como Cubby Broccoli, los productores, vieron que era un proyecto que tenía un potencial totalmente increíble. Entonces tuvieron varias reuniones más con Ian Fleming y le dijeron, por favor, vamos a intentar convencerte. Si no sale bien la primera película, dejamos el proyecto por completo. Pero danos la oportunidad de demostrarte que tu personaje puede ser cinematográfico y que además de que tú pases ya no solo a la historia de la literatura, sino también a la historia del cine. Dijo, bueno, de acuerdo, aunque evidentemente tendremos que realizar algunos cambios en lo que se refiere a las novelas para hacerlo más cinematográfico. Ian Fleming evidentemente no era tonto, sabía todo lo que se le venía encima. Y bueno, pues dio el visto bueno finalmente, después de muchísimas negociaciones, dio el visto bueno, pero eso sí, lo que dijo fue que su personaje de James Bond tenía que ser exactamente como en la novela, es decir, frío, distante, calculador, muchas veces misógino, pero con un toque de elegancia y sofisticación que le hiciera un agente único. Es decir, no quería ni el típico espía, ni el típico detective tipo Agatha Christie, ni el típico policía, para nada, sino que quería el elegancia y sofisticación dentro de un personaje frío y calculador, que luego vimos el porqué en Casino Royale. Pues entonces, después de todas estas negociaciones, el proceso empezó. El proyecto del Doctor No, ya os digo que costó $1 millón. Solo $1 millón dieron, porque no se querían arriesgar, realmente no se querían arriesgar, lógicamente a tener unas grandes pérdidas, y le dijeron a la Metro-Goldwyn-Mayer que distribuirían la película por el mundo entero, para ver si efectivamente podrían recuperar todo ello, porque no sabían cómo el público iba a poder reaccionar. Porque el guión, ya os digo, en 1962, que en Hollywood estaban acostumbrados a las comedietas de Doris Day y de Rock Hudson, estaba lleno de sexo, no explícito, pero de violencia, estaba lleno de, como luego os comentaré también en la película, en el que James Bond, Sean Connery, dispara a un hombre desarmado y además una de las veces incluso por la espalda, cosa que se supone que eso es de cobardes, pero que realmente el guión que estaban trabajando podía dar resultado. Para lo que es la escritura del guión y para el perfeccionamiento de este, llamaron a uno de los, ¿cómo os diré yo? A uno de los escritores, uno de los guionistas más reputados entonces dentro de los años 50 en Inglaterra, llamado Richard Mayban. Richard Mayban fue el que adaptó precisamente prácticamente las 3 o 4 primeras novelas de Ian Fleming en lo que se refiere al agente 007. Pero la pieza fundamental y en la que no se equivocaron realmente fue en el director. Cubby Broccoli y Harry Saltzman tenían una gran relación con un director de cine muy sofisticado, muy al estilo, con mucha elegancia en la planificación, muy al estilo de Terence Fisher en el cine fantástico, con esa elegancia, pero en otra clase de cinematografía, en otra clase de géneros, que era Terence Young. Yo puedo decir sin temor a equivocarse que Terence Young es el auténtico padre del 007, no solo del de Sean Connery, sino el de todos. Porque fue Terence Young el que estableció los cimientos
para todas las películas de 007 en lo que se refiere a planificación, planteamiento, personificación de la gente, manera de comportarse independientemente de la calidad interpretativa, la manera de realizar los castings, todo absolutamente. Terence Young fue el que fabricó, se puede decir que fabricó al 007 cinematográfico realmente. Todos y cada uno de los actores, productores, guionistas, todos recuerdan a Terence Young como un director que tenía una mente absolutamente privilegiada. Tenía prácticamente la película totalmente en su cabeza. No dudaba en realizar los planos, era un director muy meticuloso, que además filmaba él precisamente las escenas de acción y además a un ritmo muy trepidante. Es decir, todo esto también dado por el montador, que ahora os hablaré. Evidentemente, Terence Young tenía que contar también con un equipo artístico también de una gran calidad. O sea, ya no solo de un buen guionista, Richard Mavan, que le dio, digamos, esa sofisticación y esa elegancia al personaje de James Bond y esos diálogos tan chispeantes que tiene el personaje de Sean Connery. Es decir, Sean Connery en esta película, evidentemente, es como realmente concibió Ian Fleming el personaje, pero con un sentido del humor que Ian Fleming no le terminó de convencer del todo. Pero como Cavi Broccoli, productor original de la Ion Production, le dijo a Ian Fleming, dice, es que tenemos que meter también algún elemento humorístico para descargar tensión, porque la película era un constante ir y venir. La película además goza de unos movimientos de cámara, como ya os hablaré en la parte técnica de la película, unos movimientos de cámara absolutamente increíbles, en panorámicas, en travelings, en planos, contraplanos. Tiene una fuerza irresistible, la fuerza de los planos de Alfred Hitchcock, de Howard Hawks, de John Ford, en lo que se refiere al uso del Technicolor. Todo lo que es la distribución del color, es decir, la película se rodó en un Technicolor realmente maravilloso, vista hoy en día, que yo la tengo en Blu-ray. Es una auténtica joya en el que ningún detalle ha pasado, se le pasó desapercibido a Terence Young, y todos y cada uno de los fotogramas de Doctor No parecen auténticas postales, sobre todo las rodadas en Jamaica. Hablar también de lo que es la película del Doctor No de Terence Young es hablar del director artístico Ken Adam. Ken Adam, ganador además de varios Oscar, ideó en los Pinewood Studios, los estudios en Inglaterra, unos decorados gigantescos, realmente enormes, no tan grandes, que luego, cuando fue pasando la serie, cada vez los iba haciendo más grandes, pero unos decorados realmente enormes, que cuando llegó el equipo de filmación, porque primero filmaron las secuencias en Jamaica y luego precisamente las llevaron a los estudios Pinewood, todo el equipo técnico se quedó fascinado. Terence Young, el director, fue el primero en entrar en los estudios. Es más, hay unos estudios hoy en día que se llaman Estudio 0007, en el que precisamente ahí se rodaban las películas de James Bond y donde Ken Adam, el director artístico, el diseñador de producción, construía y hacía sus creaciones. Todo lo que es la guarida del Doctor No, por ejemplo, esa guarida subterránea donde tiene el reactor atómico, todo lo que es la sala del reactor atómico con todas las manivelas, todo lo que son los interiores de los hoteles, de lo que es la, como digamos, el despacho de M, del personaje Bernard Lee, que ahora hablaremos todo ello. Pues todo ello lo diseñó Ken Adam, y además es que estableció, al igual que Terence Young, un precedente, y es que luego Ken Adam y los directores artísticos posteriores que vinieron a Ken Adam lo imitaron, mejor dicho, lo plagiaron de una manera descarada. Es decir, el equipo técnico inicial que creó Doctor No estableció todas las bases y todos los cimientos para creación de todas las películas de James Bond, y lo podemos ver en las películas protagonizadas por Pierce Brosnan, en las de Roger Moore sobre todo, y también incluso en las últimas, aunque en las últimas ya la estética, el color, la fotografía ha variado evidentemente bastante. Ya estamos hablando de películas de hace pues 50, 60 años, pero durante muchísimas décadas la verdad es que la estética y todo lo que creó este equipo técnico, que en un principio era de serie B y cuya producción solo costó $1 millón, creó una franquicia que se puede considerar hoy en día la más
la que más dinero ha recaudado después, o la más factible después de la Guerra de las Galaxias. Hablar también de los personajes de las películas de James Bond es hablar de personajes realmente inolvidables. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de Lois Maxwell? Lois Maxwell es nada más y nada menos que Moneypenny. La señorita Moneypenny, siempre la eterna enamorada de James Bond, que siempre le intenta mejor dicho, sacar alguna cita para liarse con él, porque está enamorada platónicamente, pero nunca lo consigue. Hablar de Doctor No también es hablar de M, que es el jefe precisamente de Sean Connery. Es decir, el jefe de 007, interpretado en las primeras películas por el que para mí es el mejor M de la historia de las películas de James Bond, Bernard Lee, un actor británico de teatro de una gran calidad y además con unas tablas realmente impresionantes. Al principio de la película, cuando le vemos, cuando entra 007 a su despacho, le vemos que está con la pipa, de una manera muy sosegada, muy tranquila. Su tono de voz no lo levanta en absoluto, pero su mirada es completamente incisiva. Parece que le está taladrando a 007 para indicarle de un modo frío y calculador lo que es la misión que tiene que realizar. También hablar de 007 es hablar de la planificación a la hora de presentar al personaje. En la película de 007 contra el Doctor No, a 007 se le ve o se le presenta de dos maneras diferentes, si os dais cuenta. En la primera, en el casino, cuando no saben ni dónde está, se le presenta de espaldas, primeramente. Y la chica que está enfrente, atención, y aquí hago un pequeño inciso, es Eunice Gaynor. Y diréis, bueno, ¿quién es Eunice Gaynor? ¿Os acordáis el otro día que hice la review de La venganza de Frankenstein? Pues Eunice Gaynor era la enfermera que deja libre a Michael Wynne, al monstruo que le han trasplantado el cerebro, y que era también una actriz británica. Lo que pasa es que La venganza de Frankenstein es del 58 y esta es del 62. Era aquí 4 años más mayor. Pero fue la primera, por así decirlo, chica Bond. Fue la primera película que se acostó con James Bond, Eunice Gaynor. ¿Quién le iba a decir que de enfermera del Dr. Frankenstein se convertiría en la primera chica Bond de la historia, Eunice Gaynor? Y además que murió creo que hace muy poquitos años, hace muy poquito tiempo. La verdad, una gran pena. Pero a James Bond no se le ve primeramente, digamos, en un plano de su rostro, sino que se le ve manejando las manos. Se le ve manejando las manos en lo que se refiere a los juegos estos de Blackjack o... que no me acuerdo los juegos en el casino, no sé cómo, no soy un experto en juegos de casino ni nada. En el póker. En el póker donde le vemos cómo va manejando y ya vamos viendo cierta delicadeza en el manejo de lo que son las cartas. Y ahí vemos que es una persona sofisticada, porque le hemos visto de espaldas, pero ataviado también, con su smoking, como siempre James Bond tenía que aparecer en las películas, con su smoking o con su corbata, y con cierta delicadeza en el movimiento de las manos. Y cuando Eunice Gaynor precisamente le dice, bueno, ¿y a qué le debo esto, señor? Y él, es cuando tenemos el primer plano de Sean Connery, por eso os digo que hay una gran fuerza en ese plano contraplano entre Eunice Gaynor y Sean Connery, porque es la presentación de la primera chica Bond y la primera presentación del primer James Bond. Y es cuando dice él la más famosa, o una de las más famosas frases de la historia del cine. Mi nombre es Bond, James Bond, con el cigarro en la mano. Y cuando se levantan y la invita precisamente, la da su tarjeta para invitarla a su apartamento antes de que él parta hacia la misión. Otro de los elementos también de las características que de las producciones de las películas de James Bond sin duda han sido evidentemente que un detalle que yo leí hace ya bastante tiempo pero que se me quedó grabado, y es que si os fijáis, cuando James Bond tiene sus peleas, sus broncas, sus puñitazos con todos los villanos de la película, apenas se le arruga el traje. Y eso tenía un truco. Y es que la talla de la chaqueta que llevaba entonces el James Bond, ya fuera Roger Moore, Sean Connery, en este caso Sean Connery, era una talla más grande
para que fuera más holgada, una talla más grande de la suya, para que fuera más holgada y que por lo tanto precisamente no se le arrugase con facilidad, aparte de todo el vestuario que el personaje tuviese. Y además es que Sean Connery tuvo en la película que familiarizarse, como todo el resto de James Bond, con un montón de armas, ya no el manejo, sino en la familiaridad con las armas con las que iba a estar en la película. Por ejemplo, la famosa Walther PPK, una mucho más ligera que le dice Bernard Lee que se tiene que deshacer de ella porque no es lo suficientemente efectivo. Es decir, que Sean Connery recibió una especie como de clase de armamento previo a su personaje. Pero claro, evidentemente, al hablar de Doctor No y al hablar de 007, tenemos que hablar de cómo escogieron a Sean Connery para el papel. Ya sabemos cómo se creó, cómo se gestó todo lo que fue ese proyecto de $1 millón que luego acabó recaudando $20 millones, que se rodó en Jamaica y que posteriormente se rodó en los estudios Pinewood, lo que fue el final de la película. ¿Cómo descubrieron a Sean Connery? Desde un primer momento, Cubby Broccoli quería a Roger Moore, pero Roger Moore, que fue luego el tercer 007 a Roger Moore, estaba con la serie El Santo. Y como era una serie muy larga, no podía dejar, evidentemente, la serie de lado bajo ningún concepto. Tenía un contrato que se lo impedía. Pero Cubby Broccoli tenía una amiga en Hollywood, como muchos de ellos se conocen, de productoras, estrellas de cine, que era Lana Turner. Y Lana Turner le dijo que ella interpretado una película, había hecho hace poco había hecho una película en el que le había llamado mucho la rudeza, pero también la elegancia de un actor muy jovencito, prácticamente tenía 34, 35 años, no llegaba ni a los 35 años, que tenía unas maneras muy rudas, pero a la vez muy elegantes. Muy rudas, pero a la vez muy elegantes. Y no era otro que Sean Connery. Entonces, realizaron, pues, una reunión entre Lana Turner, Cubby Broccoli, Harry Saltzman y Richard Mavan, y sobre todo Terence Young, con Sean Connery. En cuanto vieron entrar a Sean Connery en lo que era a maneras de andar, maneras de manejarse con el traje, porque entró encorbatado, entrajeado, con sus zapatos bien peinado, bien maqueado, todo. Ya Lana Turner se encargó de decirle cómo tendría que ir. Lana Turner ya era una estrella de Hollywood consagrada en el 62. Sean Connery prácticamente no había ni empezado. Y dice, mira, para los productores, para poder llenarles por los ojos todo esto, tienes que aportar gran elegancia, porque estamos en la época del galán. El galán de Hollywood se ha llevado siempre mucho, y los galanes nunca pasarán de moda. Cuando vieron entrar a Sean Connery, con sus maneras, todo eso, lo primero que dijo Terence Young fue: me gustan la manera que tiene de andar, la manera que tiene de comportarse, la manera que tiene de caminar, su personalidad. Ahora su físico es excesivamente rudo. Es decir, lo vieron como un diamante en bruto. Un diamante en bruto que había que pulir. Había que pulir. Y también estuvieron viendo a otra serie de candidatos, pero escogieron a Sean Connery porque tenía un algo distinto a todos los demás. Es decir, de todos los actores secundarios o desconocidos que había, Sean Connery, digamos que era la opción, digamos, más... ¿cómo os lo diría yo? Como la menos mala, por así decirlo. Porque claro, si tenían que viajar a Jamaica, tenían que hacer unos grandes decorados y todo esto, el $1 millón de presupuesto, pues imaginaos que se les podía ir en prácticamente nada. No podían contratar a una gran estrella de cine. Cubby Broccoli quería desde un principio ya no a Roger Moore, sino a Cary Grant. Pero Cary Grant seguramente a lo mejor hubiese hecho a lo mejor 1, 2, 3 películas como mucho. Lo que pasa es que, claro, las novelas de Ian Fleming, si tenía éxito la primera, podían hacer muchísimas. Pero Cary Grant no se iba a estancar en un personaje porque era ya una gran estrella de Hollywood y además consagrada, y además también en el 62 con un cierto aire maduro. Ya era mayor. Es decir, ya Cary Grant en los años 60 pues ya tendría ya sus 50, 40 y muchos años. Es decir, ya no estaba ya demasiado ni para moverse, ni para peleas, ni para... no tenía la agilidad de un chaval de 30 y tantos años. Por eso siempre, luego a los otros James Bond que se les ha escogido, han tenido aproximadamente 35, 36, 37 para adelante. Y cuando han tenido o han llegado ya a los 50 o 50 y pocos,
ya han dejado de ser James Bond. Por eso Daniel Craig ya dentro de poco va a dejar de ser James Bond, ya es la última. Porque Daniel Craig la primera la hizo en el 2006. Tendría 30 y tantos años, 30 y muchos años. Pero es que eso fue en el 2006, hace ya 14 años. Daniel Craig ya tiene 50 o poco más de 50. Ya no está para pegar los brincos que dio en Casino Royale, evidentemente. Otro de los personajes clave fue, evidentemente, la chica Bond, es decir, Ursula Andress. Ursula Andress, por aquel entonces, era la mujer de John Derek. John Derek era el actor que había hecho de Josué en Los 10 Mandamientos junto a Charlton Heston. Y aquí también aquí, la elección para el papel tuvo que ver otra gran estrella de Hollywood, en este caso Kirk Douglas. Porque Ursula Andress, que era entonces una modelo de revista, por su físico, despampanante, guapísima, no excesivamente alta, pero la verdad muy bien construida, se puede decir así, llegó un día diciendo que había recibido una carta de Cavi Broccoli, de la Eon Productions, de la United Artists, y que querían hacerle una prueba para una película en Jamaica de espías. Y había recibido el guión. Llegó a su casa y estaban John Derek, su marido, y Kirk Douglas. Entre los tres lo leyeron. Y Kirk Douglas, ya desde el primer momento, que estamos en el año 62, y Kirk Douglas venía de producir Espartaco como productor, le dijo, que ya tenía ya mucha experiencia Kirk Douglas, le dijo: Úrsula, este papel es para ti. Te lo vas a pasar muy bien, va a ser divertido. Dice, y puede ser una carta de presentación para el mundo del cine si tú realmente quieres entrar en todo este mundillo. Inténtalo, no tienes nada que perder. Ursula Andress se presentó cuando se bajó del avión de Panamérica. Terence Young fue precisamente solo a recibirla, porque él quería tener todo el protagonismo para ella. La había visto, evidentemente, en una revista, y claro, digamos que casi el flechazo fue instantáneo. Durante el trayecto ya a los estudios allí en Jamaica fueron hablando, dentro del coche y todo ello, y Ursula Andress recuerda a Terence Young, que estuvo además en su funeral, como un hombre con una gran cultura, una gran sabiduría, un estilo muy definido en lo cinematográfico y que sabía muy bien lo que quería de su personaje. Dice, no te preocupes, porque no te voy a exigir muchísimo. Aunque ella le dijo, es que voy a estar muy nerviosa, dice, tú no te preocupes, porque tú con tu sola presencia, y porque va a ser tu primer papel, no te voy a exigir gran cosa. Es decir, siempre Terence Young se comportó como un auténtico caballero con todas las chicas Bond que dirigió, con Eunice Gaynor, con Luciana Palucci, ya os contaré quién es Luciana Palucci, con la misma Ursula Andress, y siempre tiene un gran recuerdo. Es más, en las secuencias de rodaje de Jamaica, precisamente, cuando Ursula Andress sale de las aguas, tiene que estar caminando por allí, por las lagunas y todo eso, que iba siempre con el Nicky, hay una secuencia en la que pasa a tener una camisa. Y es que ella recibió de estar, porque ella era muy blanquita, era muy rubia, pero la tenían que estar maquillando todos los días. Pero aún así recibió una serie como de quemaduras en los hombros, en diferentes partes del cuerpo. Y Terence Young, nadie del equipo técnico lo hizo, pero Terence Young se quitó su camisa y le dijo, además una camisa de popelín rosa, rosa muy pálido, le dijo, Úrsula, quiero que te quedes con esta camisa para el resto del rodaje, para que no sufras ninguna quemadura. Por eso luego en las secuencias que están en esos estanques, en esas lagunas dentro de Jamaica, en el islote al final de la película, no se la ve ya con el bikini, como tendría que ir como está al principio de la película, sino que va con la camisa. Pero es que esa camisa era la camisa de Terence Young. Y esa camisa, hoy en día, Ursula Andress la sigue conservando como en paño, porque fue un gesto de caballerosidad que a ella jamás se le olvidará. Es más, John Derek llegó a tener incluso celos del propio Terence Young, porque trataba a todo el equipo técnico, sobre todo a las mujeres, como un auténtico caballero. O sea, no era el típico clásico director de me voy a comportar aquí como general, gritar esto, lo otro. No. Era un auténtico caballero. Es decir, lo tenía todo tan planificado y tan bien medido
lo quería todo de una manera tan exacta, que les decía a los actores, a las actrices, lo que tenía que hacer, cómo lo tenían que hacer, y que si se equivocaban, Terence Young no se subía para arriba, ni muchísimo menos, sino que decía, no os preocupéis, vamos a volver a repetirla, sobre todo con Ursula Andress. Si hay que hablar también de otro de los grandes personajes, es de Joseph Wiseman, que es el Doctor No, que es un actor británico que tuvieron que maquillar para parecer que fuera chino, de origen chino, que era un actor que además había ya trabajado Terence Young con él en otras ocasiones y era amigo personal suyo. Pero para el rodaje, precisamente, de esta película, tenía una especie como de ataques de nervios, de ansiedad, y no estaba cómodo con el personaje. Pero Terence Young, en su sabiduría cinematográfica, utilizó los nervios de Joseph Wiseman precisamente para hacer que su personaje pareciese como más inquietante, como mucho más, como más misterioso todo el tiempo. Siempre mira a Sean Connery con una mirada como un tanto como huidiza, como temerosa. Sin embargo, Sean Connery, que ya tenía más experiencia porque era un actor secundario escocés, tenía más, digamos, más seguridad sobre las tablas, delante de la cámara, por así decirlo. Casi la secuencia final, donde están ellos, el Doctor No, donde está Ursula Andress en el papel de Linda Ryder y de James Bond, de Sean Connery, están sentados, se nota perfectamente que Sean Connery está relajado en su interpretación. Pero Ursula Andress se la nota muy tensa, sus giros de cabeza, sus miradas son bruscas. Y la mirada de Joseph Wiseman, del actor que hace del Doctor No, que tiene las manos cubiertas por la radiación, luego os comentaré por lo del argumento, tenía un gesto excesivamente estático y nervioso, que todo eso lo empleó precisamente Terence Young en beneficio propio para darle más misterio al personaje del Doctor No. Todo ello. O sea, cuando terminaron ya el rodaje de lo que fue el rodaje en Jamaica, se fueron directamente allá a los estudios Pinewood. Pero si hay que hablar también, evidentemente, de otro nombre importantísimo dentro de la filmografía antes de empezar de lo que es la crítica de la película, si hay que empezar porque también quiero que estos vídeos sean un poco introductorios de lo que fue el proceso de creación de esta gran saga, como muchas veces he hecho con otros. Hay que hablar de un nombre que es Monty Norman. Y Monty Norman fue el compositor de la banda sonora. Es decir, el tema de James Bond no hubiera sido el mismo, la película no hubiera sido el mismo sin la banda sonora de Monty Norman. Monty Norman fue el creador de los acordes típicos de James Bond. Es más, cuando aparece el círculo, es decir, la cámara, donde nosotros vemos el interior del cañón que va a disparar, que es otro que vemos a James Bond precisamente cruzar y que se queda, dispara la cámara y todo se llena de sangre, la música que empieza, esos son los acordes que hizo Monty Norman y que han estado constantemente en todas las películas de James Bond. O sea, no hay película de James Bond que no tire de los acordes de Monty Norman. La verdad es que 007 contra el Doctor No fue un éxito total en todo el mundo. El argumento no era excesivamente enrevesado. Es decir, el Doctor No es, como os diría yo, es el hijo de un inmigrante alemán, se puede decir, o se sobreentiende que nazi, que se casó con una mujer china muy adinerada, y que su hijo lo metió en una empresa que ellos fundaron, pero que le robó todo el dinero, toda la tesorería a su familia y a todo el clan de chinos, a todo el clan de chinos de la familia de su madre, un total de 10 millones de dólares para poder investigar el potencial de la energía atómica. Y con todo ese dinero montó en Jamaica, en un islote de Jamaica, una gran plataforma donde, evidentemente, como en la gran mayoría de películas de James Bond, dominar el mundo. En Jamaica empiezan a desaparecer una serie de agentes británicos, de espías británicos, que empiezan a detectar una serie de radiaciones extrañas dentro de la isla. Y entonces, evidentemente, Bernard Lee, del MI6, lo que hace es llamar a James Bond
para que averigüe, para que viaje a Jamaica y averigüe todo lo que son los entresijos de todo esto, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está cociendo. Pero lo que no sabe M, lo que no sabe Sean Connery, lo que no sabe nadie, es que prácticamente el doctor no tiene prácticamente comprada a la mitad de la isla, todos sus componentes, para que no digan nada. Porque esa radiación y esa energía atómica lo que pueden acabar precisamente son con grandes objetivos en el mundo entero, acabando con Estados Unidos o con sus programas espaciales. Acordaos que en los años 60 estamos en plena Guerra Fría, entre Rusia, entre Estados Unidos, quién será el primero en llegar a la Luna. Todo eso iba en contra de Estados Unidos. Hay una secuencia al final de la película en la que dice Sean Connery: no se preocupe, doctor, no, porque los americanos van a estar preparados para todo este tipo de cosas. Y dice el doctor: no, ¿cuándo le dice esto? Pues precisamente usted ya no me interesa porque no es lo suficientemente inteligente. Es decir, cuando al villano de turno no está con él, el héroe ya no le satisface. Y por lo tanto lo que hace es darle completamente de lado. Es más, hay varios también agentes británicos que están comprados, precisamente están comprados, por el Doctor No, como un actor que se llama Anthony Dawson, que ya os hablaré de él cuando hable de la maldición del hombre lobo, de la Hammer, en uno de los próximos vídeos que haga, precisamente. Y que intentan, evidentemente, pues deshacerse de Sean Connery en toda la película. En persecuciones, bajo disparos, con ametralladoras. Evidentemente ellos saben, tienen muy bien vigilado Jamaica, el Doctor No y todos sus secuaces, tienen muy bien vigilado todo lo que es los alrededores de lo que es la isla, para que ningún agente británico, ningún espía, por así decirlo, ninguna persona, pues pueda llegar y evidentemente pues pueda desbaratar todos sus planes. Pero hay un agente infiltrado del MI6 que no está muy conforme con la llegada de un personaje que es James Bond y le está siguiendo constantemente. Hasta que al final descubre, James Bond, Sean Connery, descubre que no es otro que Felix Leiter. Felix Leiter va a ser el compañero prácticamente en casi todas las películas, la conexión que va a tener James Bond con, digamos, el lugar de desplazamiento que tenga junto con el MI6. Es decir, James Bond es el espía, y Felix Leiter es el que va a contribuir a que la conexión que hay entre el MI6 y James Bond funcione. Y Felix Leiter es el que se da a conocer diciendo: tranquilo, que soy de los tuyos. Somos agentes británicos y todo esto lo estamos empezando a ver. Lo estamos empezando a investigar. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la muerte de diversos agentes británicos que habían establecido ahí una base? Nadie quiere saber nada. Hay, por ejemplo, una chica fotógrafa, en el que están Felix Leiter, en el que están James Bond, tomándose una copa, un tipo de daiquiri, allí en Jamaica, y hay una chica morenita, muy guapita, con una cámara que le hace una fotografía. Pero logran atraparla, y esa chica era Miss Jamaica del año 1962, llamada Margarita Lewis, si mal no recuerdo. Margarita Lewis. Es decir, fijaos que el casting, Terence Young, siempre iba escogiendo auténticas beldades, auténticas bellezas. Eunice Gaynor, Úrsula Andrés y una Miss, precisamente. O sea, todo hecho a medida como muy hollywoodiense para que llamara muchísimo la atención. Todo eso para llamar la atención de todos los espectadores del mundo. A todo esto, pues, Bond pues, empieza a investigar y dicen que hay un islote donde hay una especie como de dragón allí, que está como espantando pues, a pescadores, y que no se atreven a ir allí. Pero claro, Sean Connery, el 007, dice: esto no me huele bien porque los dragones no existen, dejémonos de tonterías. Y deciden ir a ese islote, que es donde aparece precisamente el personaje de Honey Rider. Es decir, Linda Ryder en la versión en castellano, que es una secuencia que ha pasado a la historia del cine. Es decir, la salida de las aguas de Úrsula Andrés, de Linda Ryder en 007 contra el Doctor No, es como la salida de las aguas de Venus, como la salida de las aguas de Esther Williams en los musicales antiguos de la Metro-Goldwyn-Mayer. Eso es una secuencia que quedará ya para la historia del cine. Es el impacto que tuvo Úrsula Andrés por su perfecto físico
su carita de muñeca y además unas medidas prácticamente perfectas con un cuerpo precioso, la verdad es que fue totalmente impactante. Pero vamos a ir más para allá. Si al principio del vídeo os decía que cómo es que se atrevía una película británica de 1960 apenas a mostrar chicas en bikini con un cuchillo en la mano, cuando en Hollywood lo que primaban eran las comedietas rosas de Doris Day. Es decir, fijaos el avance tan grande que supuso 007 contra el Doctor No con respecto a las películas de acción de Hollywood. En Hollywood, la primera gran película de acción nos tenemos que trasladar a finales de los 60 y principios de los 70, a películas como Bullitt, Bullitt, por ejemplo, de Steve McQueen, o incluso French Connection contra el imperio de la droga. Pero es que apenas en 1960 ya se estaban haciendo películas de acción del estilo de James Bond en Inglaterra. O sea, se adelantaban. Igual que la Hammer se adelantó al cine de terror estadounidense con los elementos de sangre y de sexo que los estadounidenses todavía no se atrevían. Hombre, Steve McQueen había hecho, por ejemplo, en los años 60, 63, La Gran Evasión, películas bélicas, pero no una película de acción y de espionaje, donde hubiese sangre y donde hubiese chicas en bikini, etcétera, etcétera. Pero los ingleses ya lo estaban haciendo. Es más, hay una secuencia en la que James Bond está metido en la cama con una actriz, también inglesa, aunque maquillada para parecer, que ahora no me acuerdo su nombre, para parecer china. Eso en 1960, con el código Hays, hubiera sido, vamos, totalmente inconcebible en Hollywood. Pero los británicos volvieron a adelantarse. Es decir, si ya en 1957 la Hammer se adelantó a Hollywood a un nuevo tipo de cine de terror, en 1962 se adelantó la productora United Artists, la Eon, de Cubby Broccoli, se adelantó al cine de acción. Doctor No cambió el cine de acción de la historia del cine, lo mismo que La Maldición de Frankenstein había cambiado el cine fantástico. Es decir, tanto la Hammer como las películas de James Bond fueron películas completamente innovadoras digamos, en sus respectivos géneros, o si lo queréis llamar, subgéneros, como lo queráis llamar. Fueron como unas películas completamente innovadoras. Al final de la película, pues a James Bond y a Honey Rider, a Linda, pues los secuestran. El islote donde están está lleno de radioactividad, porque la radioactividad estaba por todas partes, por eso se tiende a investigar, evidentemente, todos esos hechos que están ocurriendo en la isla, esos asesinatos, todo ello, porque esa gran instalación que tiene el Doctor No es como un gran reactor atómico que lo que va a producir es dominar el mundo, pero produce mucha radiactividad. Y entonces entran, les cogen, les secuestran a James Bond y a Honey Rider, les limpian por completo y es cuando ya los secuestran principalmente, hasta que ya James Bond logra salir de todas las instalaciones, escaparse, disfrazarse con un traje completamente cubierto, con una gran escafandra para que no le afecte la radiación, y poner el nivel atómico de radiación al máximo para que todo el complejo estalle. Pero claro, la película no puede terminar, evidentemente, sin un pequeño romance entre los dos protagonistas, entre Honey Rider y entre Sean Connery. O mejor dicho, entre 007 y entre Úrsula Andrés. A todo esto, John Derek, que era el marido de Úrsula Andrés, tenía fama de ser una persona bastante, ¿cómo os diría yo?, bastante celoso, pues tenía celos de Sean Connery, y Úrsula Andrés tuvo que pararle los pies en varias veces, diciendo, oye, que es mi primera película, déjame al menos que yo interprete lo que Terence Young, que es un auténtico caballero, me dice. Esta película que yo tengo aquí en DVD, perteneciente a una colección fantástica, con una calidad de imagen que parece directamente vista en un televisor 4K, parece un Blu-ray, es una colección realmente única. Todos los acontecimientos que os he estado contando, todas las anécdotas, los he sacado de todos los extras, de dónde vienen, de libros que tengo yo precisamente, de los rodajes de las películas de James Bond y de entrevistas de todos ellos. Es tal la cantidad de información, que es realmente maravilloso. Es maravilloso. Por eso os digo que ser hoy en día un coleccionista de todo esto es culturizarse en lo cinematográfico. Realmente maravilloso James Bond
007 contra el Doctor No. Ursula Andress, cuando se estrenó la película, se llevó sinceramente, os lo voy a decir, una pequeña decepción, y es que tuvo que ser doblada. Debido a que a las repeticiones del doblaje, a las repeticiones evidentemente constantemente que tenían, porque no se adaptaba bien al papel en lo que a la vocalización, no a la vocalización, sino a la entonación y todo eso se refiere, Terence Young, antes de entrar a la proyección de la película, la llevó aparte y le dije: mira, Úrsula, en la película estás realmente fantástica. Vas a pasar a la historia del cine sí o sí. O sea, las secuencias donde estás maravillosa. Ahora tengo que decirte algo importante. He tenido que doblarte. He tenido que cambiarte la voz. Porque tú sabes que no eres una actriz profesional y que había muchas secuencias donde estabas muy nerviosa. Se te notaba muy nerviosa. Es más, donde está intentando incluso ligar con James Bond, está haciendo así con el pelo constantemente, incluso cuando entran en la guarida el Doctor No, está siempre como un poco despistada, sin saber dónde moverse. Sean Connery, cuando corren por la playa, la coge de la mano y empieza a correr detrás de ella. Es que parecía que estaba como un poco perdida. O sea, era su primera película y para ella era presentando a Ursula Andress, como dicen ahora, introducing Ursula Andress, pero claro, no. En la entonación y en la voz, la verdad es que no lo captaba del todo. Pero para nada lo captaba. Entonces tuvo que doblarla. A lo que Úrsula dice: bueno, oye, yo hice lo que pude, pero lo entiendo. Y si es para beneficio de la película, tú te has comportado como un auténtico caballero conmigo. Yo lo que no voy a hacer ahora, precisamente, es ni darte la espalda, ni nada por el estilo. Y le dijo Terence Young, le hizo Terence Young: si tú, para las próximas películas, no de James Bond, porque ya no volvió a salir ninguna película de James Bond, aunque, si os digo la verdad, me hubiera gustado que Linda Ryder, que Honey Ryder en el papel, hubiera salido más veces, porque para mí es la auténtica chica Bond. Ursula Andress es la auténtica chica Bond, de arriba a abajo, de los pies a la cabeza. Aunque su calidad interpretativa fuera nula, escasa o poquita. Pero la belleza que destila aquí Ursula Andress es de otra galaxia. Estaba jovencita, estaba guapa, y diréis: no, claro, ya machismo, que claro, solo fijáis por no. Es que no es que sea machismo directamente, es que era su primera película. Ella lo entendió completamente, y en las siguientes películas ya que Ursula Andress ya hizo, incluso para la Hammer, porque Terence Young a Terence Fisher le recomendó a Ursula Andress para La Diosa de Fuego, otra película de Hammer que yo recomendaré, ya le dijo: no la dobles, porque ya está empezando a coger experiencia, no la dobles. Esa película hecha en 1965, La Diosa de Fuego, que ya comentará en el ciclo de la Hammer. Pero realmente 007 contra el Doctor No es una película en donde se puede decir que está plagada de momentos históricos para la historia del cine. La primera presentación del plano contra plano de Eunice Gaynor. El momento en el que la cámara está dentro del cañón y vemos cómo la sangre cae cuando James Bond dispara. Los acordes de Monty Norman. La presencia de la salida de las aguas como una diosa, como Venus, como si de una Venus se tratara, de Úrsula Andress. Toda la fotografía en tecnicolor maravillosa que parecen postales. Las secuencias de acción, que no os he hablado de ellas. Las secuencias de acción y el ritmo que tienen es debido al montaje frenético que emplearon en esta película, sobre todo de la mano de Terence Young, ya que lo que quería eran persecuciones muy rápidas. Se ve incluso, por ejemplo, en Thunderbolt, en lo que es Operación Trueno, se ve en el resto de películas de James Bond, en el que las secuencias de acción, los coches van incluso más rápido que en las secuencias de acción, o mejor dicho, en las no secuencias de acción del cine americano. Es decir, todo esto supuso un precedente, como ya os digo, para el mundo del cine de acción y del espionaje de la historia del cine a partir del Doctor No. Todos estos elementos que os acabo de decir del rodaje, del presupuesto, de todas las anécdotas, de toda la complejidad de la producción, llegaron a dar como resultado 007 o Agente 007 contra el Doctor No. Establecieron Jamaica como uno de los lugares principales para las películas de James Bond. Es más, Casino Royale tiene muchas secuencias
que están filmadas en el mismo Jamaica. Muchas películas de de Roger Moore, también algunas, están también en Jamaica. ¿Qué poder decir de la saga? De una de las grandes sagas, o mejor dicho, de la gran saga de la historia del cine, que es sin duda 007 contra el Doctor No. Mejor dicho, la película, la saga de James Bond. Y que Doctor No es la primera de todas. Y seguramente, para mí, una de las mejores. La película que estableció sus cimientos y en la que su director Terence Young recreó a un James Bond único, que luego actores como Roger Moore, como George Lazenby o como Pierce Brosnan han ido aportando diferentes matices, pero eso sí, siempre con aquellos puntos en común que tuvo con Sean Connery, es decir, frío, calculador, distante, misógino, pero con un punto de elegancia y de sofisticación que ningún otro personaje en la historia del cine ha tenido. Para mí, Doctor No es una obra maestra, una película clave en la historia del cine, una de las mejores películas de acción, aventuras y espionaje que se han filmado jamás, y una película capital dentro de lo que es la producción británica y producción mundial en todo lo que se refiere a la cinematografía de la historia del cine. Una película que no podéis decir no. Como dicen en las películas de James Bond o los títulos de créditos finales, James Bond volverá. La próxima será 007, el servicio secreto de su majestad. Y os contaré el proceso de elección del nuevo 007, que fue precisamente George Lazenby, cuando ya Sean Connery dejó de hacerlo precisamente, creo que fue en Solo se vive dos veces, pero que luego lo retomó en Diamantes para la eternidad, aproximadamente. Pero no dejéis de ver 007 contra el Doctor No, una película maravillosa de ver, con una fotografía fantástica, la banda sonora de Monty Norman, las persecuciones, los coches descapotables, la belleza de las chicas, la banda sonora y sobre todo los maravillosos y coloristas paisajes de Jamaica y las grandísimas, mejor dicho, escenografías de Ken Adam. Un auténtico clásico para la historia. Agente 007 contra el Doctor No. James Bond will return.